días a todos, todas. Gracias por invitarme. Voy a intentar hacer una síntesis muy rápida de estos 32 años de trabajo. Me disculpe porque no hablo, es difícil para mí hablar en español, pero voy a intentar. Bueno, unas referencias necesarias es que yo empecé mi vida con los indígenas con 16 años, cuando visité por la primera vez un grupo indígena semi-aislado en el estado de Pará, y esto cambió mi vida por siempre. Fui un año a la universidad, estudiar antropología, y decidí que yo no quería ser antropólogo, ni siquiera intelectual, y yo quería tener una experiencia de vida más radical, y ahí me fui a vivir con los indígenas por algunos años, y después ingresé en el servicio estatal de protección de los indígenas, 2-3 años, pero no me quedó bien. Y entonces fundé con unos amigos antropólogos una ONG. Este tiempo era el tiempo de la dictadura en Brasil, y la política oficial del Estado era de asimilación. Entonces, Brasil tiene una tradición militarista con el tema de los indígenas, y la asimilación, la prohibición de las lenguas originales, y todo nuestro trabajo hacíamos lo que los militares llamaban de indigenismo subversivo. Nosotros lo llamábamos el indigenismo alternativo. Y era hacer el contrario, soportar los ancianos con un discurso de resistencia cultural, todo en contra de la política del gobierno. ¿Cómo empezamos? Porque, como decía, empezamos en Bolivia, México y Brasil por la cuestión de una revolución tecnológica que fue el advento del VHS, que fue un fenómeno mundial, la apropiación del audiovisual por los movimientos populares. Y yo entonces había esta idea hace muchos años, pero cuando llegó el VHS, ahí era posible empezar. Entonces hizo la primera experiencia. No empezó como una cosa pronta, ¿no? Una idea ya formatada, ¿no? Y a intentar una experiencia. ¿Cuál sería la reacción de los indígenas perante la posibilidad de producir su propia imagen? Yo quería... Fue una experiencia muy inesperada. El proceso era filmar, mostrar, filmar, mostrar. E inmediatamente los indígenas entendieron, los jefes entendieron que ellos tenían que tomar la palabra en la pantalla inmediatamente. Y los días fueron pasando, era una ceremonia, y ellos fueron se entusiasmando, entraron en una catarsis colectiva. Eso es una comunidad indígena, es un mundo, es un centro de mundo, es una cosa que funciona de una manera muy particular.
y se pusieron locos. Y voy a mostrar al final, voy a mostrar un pedacito de el producto que generé de la experiencia. Empezaron a hacer cosas. Se puede pensar que hacían cosas para la cámara, sí, para verse en la pantalla, pero es más do que una performance para la cámara, es una revivencia de cosas suyas que estaban olvidadas. Y yo quería mostrar una cosita ahí para dar más concretud a las cosas que estoy diciendo. Y podemos... Todo el mundo tiene que bañarse en la cascada. Ahora vamos a perforar. ¿Quién comienza? Usted primero. Se puede sentar. Cada indio exigió que la imagen de su perforación fuera registrada. La imagen que más caracteriza a los Nambiquara como pueblo está bien grabada. Si usted no tiene adorno en la boca, en la nariz, en la oreja, la gente no va a creer. Para comprobar que usted es indio. ¿Entiende? Indio tiene que ser siempre indio. Entonces, entiendes que no es una performance para la cámara, es algo más. Y me quedé muy impactado con la reacción y aprendí algunas cosas con la experiencia. Era un grupo que recién estaba retomando su tierra, entonces estaba en un momento importante, pero no les interesaba. Hablaron, sí, de estas cosas, de los problemas políticos un poco, pero lo que los interesaba eran las tradiciones que habían perdido. Habían abandonado este costumbre hacía más de 20 años. Y súbitamente empezaron a hacerlo. Yo filmé los 2, 3 primeros y paré ahí y me dijeron, no, tú vas a filmar los 30 niños, porque todos quieren verse en la pantalla. Entonces, yo siquiera sabía filmar, porque yo era un fotógrafo de estilo y me jogué ahí en la experiencia y entré sin saber lo que era, pero en un estilo de cine directo y, como decía, en el videotranse, como decía Jean Rouch, el cine transe, es que la interacción, la provocación de la cámara que va creando una transe para quien filma y para quien está siendo filmado. Y las personas decían, parece algo como Jean Rouch. Y yo decía, ¿quién es este señor? Jean Rouch. Yo no sabía nada.
E então entendi que era uma ferramenta muito importante e se podia fazer coisas. Então comecei a revisitar pueblos com quem havia trabalhado e onde eu sabia, conhecia lideranças com projeto, lideranças visionárias, com discurso de resistência cultural, e aí ofertei meus serviços, e a primeira década foi assim. Depois passei as projeções, comecei a mostrar, projetar também imagens de outros pueblos, porque os indígenas estavam muito aislados uns dos outros neste momento. Em los anos de 86 não havia sequer antena parabólica, o acesso à imagem, à televisão era muito raro, não havia televisão em las comunidades, tudo era muito novo. E passo importante foi quando tive acesso à língua para entender o que passava em suas cabeças, porque eles não miram o cine assim, com silêncio, estão a comentar e falar. É uma outra maneira de mirar as coisas. E vou passar outro. Quando conheci antropólogo, Dominique Galois, que trabalhava com os Wayampi, a fronteira com Guiana, e falava muito bem a língua, então aí foi outro passo importante, dar-lhes a palavra em sua própria língua. E aí vou mostrar uma película. Comecei a fazer películas, não era minha intenção sequer de ser cineasta ou fazer películas, mas as experiências eram tão marcantes que era tão difícil receber fundos para uma proposta que foi muito criticada nestes tempos, porque estava, e também por antropólogos, está se introduzindo tecnologia exógena, tecnologia que não conhecem. Tu estás aí pouco este pensamento. Creio que os indígenas não têm vocação para zoológico, nem sequer para museu. Então, são seres históricos contemporâneos que têm uma curiosidade enorme acerca do mundo de afuera, e eu sabia perfeitamente o que estava fazendo, porque vivi com eles e entendi que aí estava mirando a pessoa, vindo repórteres, fotógrafos, antropólogos, jornalistas, e todo mundo sacando as coisas, muito pouca gente regressando com estas coisas. E, bueno, eu trabalhei com demarcação de território, toda uma série de coisas. Trabalhei na primeira enciclopédia acerca, não havia uma informação, nem sequer o governo tinha uma informação precisa sobre a situação dos povos indígenas. Muitos não tinham serviço de assistência. Então, eu coordenei arquivo fotográfico e fui coletando em los arquivos de prensa, de museus, por todo o Brasil, e entendia perfeitamente que regressar todas estas imagens sequestradas em instituições para as novas gerações era uma referência muito importante para pueblos que estão em processos permanentes de cambio muito rápido. E o contacto, eles perdem 80% de sua população, portanto, muitos anciões, muitas coisas se perdem. Então, trazer coisas, referências passadas para as novas gerações continua sendo muito importante.
Entonces, voy a mostrar un rato lo que pienso, las discusiones que tienen acerca de la imagen. Es un intelectual, un jefe importante que era la informante más importante de la antropóloga, y vamos a oírlo hablar en una película que se llamó El espíritu de la TV. Y entonces hizo una serie de películas que era la manera de explicar a las personas lo que pasaba y la importancia del proyecto. Oikein manari pupe. Amo ikon tesi omowa ipi. Anya amana. Manari serenen. Ya we iya pu akene me. We do wete ma ba yoka. Ayere ike amo epite on enye. Ma ba. Oba televisão upi uma. Manari reme. Oba que te oita. Ah ba ba anya. Ayer ya que minha reme. Oba minha anya nya de upa. Ayawi awaya nya para yo kata na nyama Ayer ipuku reme te yake. No yipe mana na wetana na yipe yota. Yeman. Na yipe yo. Netana ngwana. Tanang wala te mande ba ponen esta mo be. Ame apon tereme. Mande ba ite ponen esta. Ni ya kuai. Teno ame caripero con ame ame ya pico cao e itame carai ko piroye sita tiro pione na anga piroye mai kana ye na kuai ayama televisão po ayawe da ko piroye uyisa no pota que tu carai como na anga tokua kupa. Para yuka ure me kupa ara ana yopa. Kato me mai. Ipo yete ko anga ayama ara ana mangeta. Piro ayaira we tanga ne mo we kanai ko mai yo. Amota mona no mon amota yo ko. Iya nya yo ko. Nai ma ora kiriyo te. Bueno, entonces hay todo un debate sobre la cuestión de la imagen, como lo que deben mostrar, lo que no deben, como, en fin, un debate interno muy interesante. Y bueno, ahí fuimos trabajando y ellos conocieron otros pueblos que hablaban básicamente la misma lengua, entonces expresaron la voluntad de ir al encuentro de estos pueblos. Y entonces empecé a producir encuentros de estos pueblos. Los Wayampi querían encontrar con los Zoé. Son culturas un poco diferentes, pero la lengua es el tupí. Entonces así promoví también encuentros entre los Gavión de Pará con los Crao de Goiás. Entonces todo lo que hacía no eran ideas mías, eran lo que proponían ellos. Y fue una experiencia muy interesante. Y siempre digo que más do que las películas,
lo importante fue encontrarse, y estos encuentros entre los Craô y los Gavião, hasta hoy se creó una puente entre ellos y siguen se encontrando, intercambiando por su propia iniciativa. Un pedacito más. Yo quiero cuarta. 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 Ayuka. Yukia cuarta tal. Yukia cuarta tal. Cuarta. Ame katoro pidame moya pico animocionka. Animocionka. Ayira ya caray con el napu peña mororeme. Dikate. Una pillarera caray con el napu me dikate. No yimorara yandara caray con. Ame katoro pidame momma ata caray con yope. Ore kana mai peme ore ayama caray con momma apu peña. No hay coñumbe. No hay más coñumbe y ore. Ore guamo voy a copirito point y ore momma at quata te si point y ore. Ok. Esta película fue un suceso increíble, inesperado. Fue la película más fácil que he hecho. En 3 meses estaba listo. y así, después, como ha dicho, nos encontramos los bolivianos mexicanos en Nueva York. Y también nos encontramos los inuits, Zach Kunuk y Norman Cohn estaban empezando una experiencia también que resultó en Zuma TV, que Atanajuat, que ganó la Palma de Oro de Cannes. Y entonces había un movimiento ahí y entendíamos que los inuit era nuestro norte. Y todos nós empezamos un proyecto de transferencia de medios y así empieza la escuela de cine, una formación. Tomó algún tiempo para entender la inspiración en el método era de mis amigos de los Ateliers Varin en París, que tenía una tradición en el cine directo, una metodología muy interesante de aprendizaje colectiva. Entonces, esta fue un poco la inspiración. Intentamos talleres con muchos pueblos y fuimos moviéndonos. Entendemos que trabajar con un pueblo a una vez era mejor por la dificultad de las lenguas y también por la intimidad que los jóvenes tenían con su pueblo, podían hablar, la intimidad con sus parientes, su padre, su mamá, su tío. Y entonces
empezamos a hacer los talleres y inmediatamente resultaron películas muy interesantes y que comenzamos a presentar en festivales. Todo tipo de público, cualquier tipo de público entendía perfectamente que ahí estaba una nueva mirada, una otra forma intimista de traer la realidad del mundo indígena y rompiendo una cierta tradición del cine etnográfico, de los especialistas, de los comentarios, de todo el abordaje de la realidad indígena, de la mirada externa que tiende a exotizar, a apontar las diferencias, lo exótico, y venía entonces la mirada de los indígenas, intimista, traía desde el principio la cuestión de los talleres fue focar el cotidiano, porque en general, si hablando de cultura, inmediatamente los indígenas habían introyectado un entendimiento de lo que era para los blancos la cultura indígena. Entonces era la danza, las ceremonias y un movimiento un poco de folclore, autofolclorización de sí propio. Y entonces estamos focando el trabajo sobre el cotidiano, la vida. La cultura es todo, es la comida, el trato de los niños, en fin. Y resultaron películas que inmediatamente fueron aceptadas en todo tipo de festivales. Y entonces el proyecto, creo que abrió una otra dimensión, el diálogo con Brasil, con la sociedad brasileña, que ignora totalmente, no hay información. 99% de la población brasileña ve los indígenas en noticiero de televisión, cuando hay problema o cuando se mata a alguien, pero no hay información y hay una herencia, ¿se dice así? Una herencia colonial que es tourner le dos, dar la espalda para el mundo indígena como el símbolo de una cosa que va desaparecer, que es el símbolo del atraso, del pasado. Entonces, la posibilidad de establecer con estas películas un nuevo diálogo con la sociedad brasileña era muy importante. Y por estos tiempos, es el final de la década de 90, yo hizo con una serie de televisión para la TV educativa brasileña, una serie de 10 filmes presentada por una importante lideranza indígena del movimiento nacional y que se llamaba Índios en Brasil y no Índios de Brasil. Y que establecía un diálogo con la sociedad. Entonces íbamos en la calle hablar con las personas. ¿Qué sabes sobre los indígenas? ¿Qué piensas sobre los indígenas? Entonces las personas decían todo esto, esos conceptos, esos prejuicios, esos frutos de un desconocimiento y de la herencia colonial que permea toda la visión que los brasileños tienen acerca de los indígenas. Y entonces son 10 capítulos sobre 10 temas
y entonces se ve las personas hablando de los indígenas y ahí los intelectuales indígenas daban su respuesta. Entonces era un diálogo intercultural en que los estudiantes que miraban se reconocían en lo que las personas decían en la calle y ahí tenían la explanación y la desconstrucción de una visión muy equivocada acerca de los indígenas. Entonces, el proyecto tiene dos dimensiones importantes para los indígenas. En primero, la cuestión de la memoria del patrimonio cultural. Eso es fundamental. Y la otra, la invisibilidad nacional. Eso es una otra cuestión muy importante para ellos. Entonces, el proyecto siempre trabajó con estas dos interfaces y bueno, las cosas hablaron rápidamente sobre el método de trabajo. Básicamente en el estilo cine directo, el ejercicio que funcionaba muy bien era cada uno de los estudiantes tenían que escoger un personaje y seguirlo. Y quiero decir que todos los indígenas partían de una experiencia negativa con relación a la imagen, porque la televisión estaba ahí, todos ellos colaboraban y después miraban la película, la información, ¿qué es esto? Está diciendo, está inventando eso, y esa otra cosa tan importante que hemos hecho no está en la reportaje. Entonces, tomaron las fotos, dijeron que iban a mandar, nunca mandaron. Entonces, siempre partíamos de una experiencia negativa, pero ahí nos acolhían de una manera muy entusiasta. Ahora vamos a hacer nuestra película. Y entonces las películas que fueron generadas en estos talleres resultan de una sinergia colectiva. No es la obra de un autor, de los estudiantes. Primero porque los estudiantes fueron indicados por la comunidad, por tanto tienen un compromiso de seguir las orientaciones de los ancianos. Entonces, los personajes algunas veces crean escenas, proponen situaciones, entonces son tan autores cuanto los cinegrafistas, y las personas hablan con la cámara y con el público, ¿no? Y bueno, después de la revolución de la VHS empezó la revolución digital, y las cosas se tornaron más fáciles. Era posible editar las películas. Los talleres tienen un trabajo intenso de traducción, que es para nosotros el momento más fascinante, porque nosotros tenemos una tienda que es un espacio abierto para todos, visitar, pasar, mirar. Nosotros nos quedamos y vemos todo lo que se pasa en la comunidad, mirando colectivamente con los estudiantes, con los personajes, y lo que hacen, lo que es un método muy interesante, porque es una competición un poco interesante. Si dices, qué plano lindo, y el día siguiente todo el mundo va a hacer ese plano.
En fin, se aprende con los errores de unos y con las buenas cosas de otros. Es un método muy eficaz. Y bueno, la primera película es una experiencia muy marcante. Por ahí, cuando ven el resultado, entienden unas ciertas cosas, y creo que también es parte del proceso de formación muy importante participar de la edición y después de las muestras en los festivales. Se confrontar con su público, con diversos tipos de público, es muy importante para saber entender cómo el espectador entiende lo que proponen, los equívocos que pueden generar, y entonces es un entendimiento do que están haciendo. Entonces, así que muchos estudiantes que formamos, se tornaron no cineastas, pero lideranças, porque foi uma experiência de viajar, de tantas discussões, havia uma maturação. Mûrissent. Les gens, ils apprennent et ils mûrissent, ¿no? Sí. Entonces, muchos se tornaron personas importantes en las comunidades, se ingresaron, y a nosotros no importa que no sean más cineastas, pero que han galgado una maturidad política, es más importante do que ser cineasta. Pero unos, entonces tenemos todo tipo de gente, unos que fueron a escuela de cine después, otros que hacen cine, pero se quedan en las comunidades, una vez u otra hacen algo, y hay unos que son reporteros que filman y publican en streaming las manifestaciones políticas en Brasilia, en fin, a todo tipo de iniciativa. Y poco a poco el proyecto fue muy conocido, hicimos muchos proyectos de distribución, y el país al mismo tiempo va cambiando. En 2004, después de la elección de Lula, puse el cantor Gilberto Gil como el cantante negro, como ministro de la Cultura, que era un ministerio recién formado, no había en el gobierno anterior, y hicieron una revolución en la política del ministerio. El principio era que el Brasil no conoce Brasil, y que la mayor riqueza de este país era su diversidad cultural. Y ahí, finalmente, Brasil descubrió que había vida en las aldeas, y fue uno de los proyectos que inspiraron la política, que se llamaba Punto de Culturas, que no se proponía construir edificios para la cultura o imponer proyectos, simplesmente financiar, subsidiar las cosas que estaban aconteciendo. No inventar cosas, pero financiar la cultura popular, la cultura hip hop, las comunidades de afrodescendientes y los indígenas. Nunca imaginara que algo así pudiera acontecer. Y entonces, dar voz a los que no tenían voz en Brasil,
foi um momento muito importante e aí o projeto se expandiu para muitas outras comunidades, porque com a cooperação internacional que nos financiou por 25 anos, não se podia comprar equipos, havia uma série de coisas, e também aí começamos a publicar uma série de DVDs para em venta em las livrarias, que se chamava Cineastas Indígenas. Hicimos uma compilação de las mejores películas que resultaram de los talleres, e hicimos 7 DVDs por pueblos, em las experiencias mais importantes. Então, sempre estávamos... também hicimos uma película que foi importante, que são coisas paralelas, o projeto e minha própria produção. Em 2009 hizo a película Corumbiara sobre o genocídio de los índios aislados. Neste tempo também, em 88, comecei a filmar o que resultou em 2016 em la película Martírio, sobre o genocídio de los Guaraní Caiová en la frontera con Paraguay, que es un pueblo que tiene 500 años de contacto, bueno, pero son los más resistentes que yo conozco, y conservo su lengua, su religión, y después de un ciclo de expropiación, de deportación, de confinamiento en reserva chiquita, empezaron un movimiento de inspiración religiosa de retoma de sus tierras, y están enfrentando el agrobusiness que es poderoso en Brasil, y es el lobby que está en poder, que tomó el poder a través de un golpe parlamentar, mediático y jurídico, lamentablemente. Bueno, el tema indígena hoy está en moda en Brasil. Pero entonces hace 3 años la cooperación se fue y nos quedamos ahí sin nada. Pero el tema indígena se tornó un tema importante, y la Agencia Nacional del Cine empezó a financiar películas y series televisivas sobre el tema. Y nosotros presentamos una propuesta que era uma nueva lectura de la historia brasileña al revés, la historia de los vencidos. Pero fomos recusados porque éramos ONG, y me causó tanta revolta. Yo decía, bueno, somos ONG, pero somos la institución con más experiencia en este tema, estamos prohibidos de hacerlo. Ah, sí, pero estatutariamente la agencia financia la industria cinematográfica, entonces si no tiene una productora comercial, no hay. Escribí un manifiesto llamado Barrados en el Baile, es una música de Rita Lee, y que causó una reacción fuerte. Entonces la gente de cine nos procuró diante de la repercusión, el Facebook del manifiesto, y dice lo que quieren ustedes. Ah, qué bueno, lo que queremos. Bueno, hoy en día si los indígenas están filmando por toda parte. Ni siquiera yo sé de dónde. Por años
los indígenas de muchos grupos nos llamaban, nos escribían, nosotros también queremos participar, y nosotros decíamos, no tenemos plata para hacerlo. Y desde el principio tomamos una decisión de hacer formación continuada y no salir ahí generando más frustraciones, iniciando un taller ahí, un taller allá y después abandonarlos. Entonces decíamos, tienes que procurar parceros locales en universidades y otras. Y esta cosa fue se dando, ¿no? Pouco a pouco, não é? E outras coisas muito importantes da era Lula foi decreto instituindo a enseñanza de las questões culturais de los afrodescendentes e dos indígenas em las escolas públicas brasileiras. E para o enseñanza fundamental, média. Isto foi uma coisa muito importante e para nós, foi desafio, já que as películas eram tão bem recebidas por el público, tão receptivo. Iniciamos um projeto de distribuição, distribuímos com o apoio da petrolera, Petrobras, 60.000 películas para 3.000 escolas em Brasil, para a enseñanza média, com guia para o maestro, ajudar o maestro a interpretar e discutir os temas com os estudantes. É claro que uma coisa assim não se dá por um decreto. O Brasil tinha que reformar os maestros, que tampouco sabiam nada sobre a questão, e o perigo era repetir os mesmos prejuízos que tinham. Então, as universidades pensaram um processo progressivo de formação de los maestros brasileiros neste tema. Então, foram coisas muito importantes. Creio que a era Lula foi uma era muito importante para o Brasil. Foi momento em tantas outras coisas, em distribuição de renta, em possibilidade contra a hambre, aporte mínimo para os pobres e tudo mais. Pero quando chegou Dilma, ele destruiu o Ministério de Cultura, simplesmente. E todos os programas de inclusão social do Ministério se foram. E aí nos quedamos sem a cooperação, sem o Ministério e sem a agência de cine. Então, eu estava assim quase... Eu creio que é tempo de cerrar o projeto. Pero aí, muitos jovens, é incrível, porque há jovens que estão trabalhando com nós agora, que quando foram adolescentes miraram a série de TV Índios em Brasil. É incrível, não? E por aí nos procuravam, muitos jovens nos procuravam, queremos participar e tudo. E quando eles perceberam que eu estava assim muito desanimado, querendo cerrar, e eles tomaram para si porque muitos passaram e depois foram a fazer sua carreira solo, não? Pero uns se quedaram e duas chicas resolveram, não,
Vincent, nós vamos assumir. Abrimos uma produtora comercial e aí começamos a acceder. Por 3 anos escrevemos projetos e nada passava. E então cerramos a oficina e regressamos ao tempo da ditadura, em los anos 80, em que nossa casa era um aparelho de política, não? Então, a oficina está em minha casa neste momento, pero a repercussão que a película Martírio teve em Brasil foi muito importante, porque em 2016 foi o estreno de Martírio em el Festival de Brasília, que foi estratégico estrenar em Brasília, porque habla de la classe política brasileña e el impeachment había ocurrido 2-3 meses antes, entonces el clima político estaba muy caliente y fue un estreno catártico, histórico en la historia del cine de Brasilia, que es lo más antiguo festival en Brasil, y la repercusión fue, algunas de las nuestras películas lograron ir al cine, en salas comerciales de cine, y Martírio fue muy exitoso. Y para la agencia de cine fue muy sorprendente, como una película de casi 3 horas llamada Martírio había tido tanto éxito en la sala de cine. No es mucho, es cuando 8.000 ingresos, pero para un documental de cunho social foi considerado un éxito, y hace 2 años que distribuimos esta película para cualquier persona que quiera hacer una proyección pública y generar debates. Lo ofertamos, y recién el mes pasado lanzamos una plataforma de video on demand, video nas aldeias /loja, y ahí está Martírio for free, también para que las personas conozcan, y también porque es una película que en este momento político tiene una importancia tan grande de generar una conciencia crítica, no solamente en las cuestiones de los indígenas, pero yo digo que hoy en día todos nosotros ciudadanos brasileños somos indígenas, porque todos los días despertamos en la mañana y descubrimos que por la noche nos quitaron en el Congreso un derecho a menos. Entonces, de repente, aprobaron todos los proyectos que planteábamos. Entonces, abrió una puerta y bueno, no hay más plata en Brasil para formación, que era la cosa más importante que hacíamos. Cuando la gente de cine nos procuró y preguntaron lo que quieren, nosotros decíamos, bueno, hoy en día hay personas indígenas filmando en todo Brasil. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un mapeamiento, ¿no? Localizar, empezar a trabajar un network entre
fazer uma avaliação do que se está produzindo e proponer a criação de um portal de cine indígena para agrupar e dar mais visibilidade a esta produção e também fazer uma oferta para os coletivos indígenas para receber talleres e produzir uma série televisiva. Então, Ancine imediatamente acatou a proposição, pero não podia dar-nos a plata por um decreto de Dilma que dizia que não se podia mais repassar recursos para a ONG em Brasil. Então, foi toda uma estratégia, a agência repassou, escrevemos esta proposta, a Ancine passou 3 milhões e meio para este programa, para o Ministério da Cultura, pero o Ministério, todos tinham medo de passar os recursos, depois, 10 anos depois, o controle das plata venia com um processo. Então, inventaram um convênio com a TV regional e quando foi firmado o contrato com toda essa plata inimaginável, a véspera do impeachment, e a plata desapareceu e tudo foi perdido. Aí está. Então, agora não podemos mais fazer talleres. Estamos fazendo alguns talleres, pero quem financia são as companhias que estão destruindo as reservas indígenas. Então, são obrigados a compensar com alguns programas e nós aceitamos fazer alguns destes talleres. Bueno, toda essa plata para nada. E então, se podemos meter aí algo que sirva para algo, vamos fazê-lo. Pero, evidentemente, as películas que resultam destes talleres falam mal das companhias. Claro. E estão honestos neste momento, porque estão aí como loucos, querem processar-nos, porque estamos insuflando os indígenas a fazer películas. Uma das películas são de um grupo aislado que recém-contactados, semi-contactados, no estado de Maranhão, e falam solamente sua língua, e filmaram todo o taller, nós não sabíamos o que diziam, e no momento de la tradução e de la edição, entendemos o que diziam. Então, como nós podemos insuflar a eles, que não falamos sua língua, não entendemos o que diziam, e o que resulta é o que querem dizer. Não? Então, aí estamos nesta coisa. Então, o que hicimos é começar a fazer películas em colaboração com os indígenas que havíamos formado, né? Que é uma forma de seguir com esta formação continuada e fazer. Temos pouquinho, vou mostrar uma coisa. Deixa-me ver. Día donde yo. 3 dias. 3 dias. 3 dias. Momento, esse aqui é outro.
Esto es una película, porque después de la primera película, que entienden todo el proceso, empiezan a proponer temas que... 저기 저와의 뭐 욕반바 에라르pen charmo. Pero donde ya le no entre pajanes no muy baga. Ahora mi hermana mira que tu limpa o que cuerpo de más charo al merezco hay que morir y va que curi poa chat. Pues no ông mối tí để ra gì chân chique que pegue jawai teu temo yo pamba eра르pen charmo. Pero ñande ya no entre pajanes no muy baga. Ahora mi hermana mira que tu limpa o que cuerpo de más charo al merezco hay que morir y va que curi poa chat pues no o muy tí để ra gì chân porque bảo cứ dạy cháu nhung nên mà nó nghĩ mà nó bỏ qua chứ bên đây cứ mỗi bên đó vương bãi cho tôi nhớ quay đi dạy gu nhà để đủ đi về mình nhận ra để cha vì vậy giờ nhẹ quay đi ba qua cái tu để cháy nhận để dạy gu mà nín để tuy để cháy nín bãi bãi tu pa nín để nhận bãi áp để tuy để quay bãi chỉ nó để rồi gu tính quan nhận tiền qua đây để rồi Nyan dega tu betain wishi kreta teri menyan ja manden nin ba wicha kwa ngarupe Ada mau pecah kan tuh aku dia. Ada mau belakang kayak itu. Dikit. Oh mau kita lepas. No corri melata. Nare tutta. Vai a passende oro. Kamu kayak apa? Showing how he's strong, he's a fighter. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, just beat it. They're out to get you better live while you can.
Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Contem. You wanna stay De alive. volta na madrugada. Mata gini. Bire. Mata ada minta dia okey. Harap itu baju roket. Ada minta. Pak Mike de qual minuto? Entonces, ahí es una película muy que le gustó mucho la crítica, los críticos. Es una película guaraní y para los guaraní el tema de la espiritualidad es un tema central. Entonces, las bicicletas de Nhanderu, Nhanderu es el creador. Es al mismo tiempo esta discusión teológica de Ariel, que es el director de la película, y estos dos niños muy locos y fascinantes. Y entonces son las películas, la segunda, tercera, van complexificando los temas y los discursos. Bueno, creo que es 11 horas, ¿no? Hablé demasiado, es difícil hacer una síntesis tan rápida, pero ahí está. Gracias. Iniciamos ahora un diálogo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Puedo preguntar en portugués? Vale. Hola Vincent, muchas gracias por tu síntesis. Y soy brasileña, pero voy a hablar en castellano. Bueno, en primer lugar, es lamentable que Vídeo en las Aldeias no tenga las ayudas de Ancine para hacer su trabajo, pero hay muchas cosas lamentables en Brasil, para hablar apenas de un país ahora. Y bueno, es un tema muy grande y lo que me ocurrió muchas cosas mientras hablabas. En la tradición, si vamos a pensar en la tradición de la cuestión indígena en Brasil, empezamos ahí de una manera muy general con Tomás Reis, con el trabajo de Darcy Ribeiro, con el trabajo, bueno, dando saltos de Zelito Viana, de Andrea Tonati, y bueno, el trabajo que haces que ganó una dimensión que yo me quedo muy contenta con eso. Y lo que digo es siempre una tentativa del brasileño, del blanco, entender y reconocer parte de nuestra formación, ¿no? Porque somos indígenas, somos negros, somos blancos, somos seres humanos. Entonces, hay varias cuestiones ahí. Primero, la cuestión de la autoría del indígena como creador, ¿no? Que yo creo que es lo que un poco que Vídeo en las Aldeias tiene un papel revolucionario en este sentido. Y también son varios registros, ¿no? Registros audiovisuales, registros fotográficos, etnográficos, un registro más crítico, que es cuando el cinema nuevo empieza a ver la cuestión del otro, del indígena, registrar efectivamente. Y ahora también los registros literarios, por ejemplo, con la publicación de A Queda do Céu, de Schopenhauer. Entonces, mi pregunta es un poco cómo tú ves la cuestión de la autoría del indígena, porque como él puede tener su identidad en este contexto de brasileño, y también un poco, si tú con todo este crecimiento y con la cuestión de los indios asumiendo la primera persona y contando sus historias a través de libros, si tú ves que la cosa puede empezar a cambiar, ¿no? Sí. Claro que eso es un pasado colonial, que es algo mucho más entrañado, pero si tú ves que la cosmogonía del indígena por fin entra en un camino de reconocimiento, ¿sabes? Bueno, há outros cambios importantes em Brasil, como o sistema de cotas
para negros e indígenas em las universidades. Isto é cambio importante, embora Ailton Krenak seja muito crítico del ingreso de los jóvenes en las universidades, porque él dice que va a formatar su cabeza, pero es importante porque hay un convivio lleno de problemas, claro, de prejuicios, de los estudiantes indígenas y negros en las universidades, pero para los jóvenes indígenas es muy importante, porque, por ejemplo, los Gaviões que habían abandonado todo para el desespero del jefe y todo, las mujeres jóvenes que fueron a la universidad entraron en una crisis de identidad, porque las personas, tú eres indígena, hable tu lengua, yo no sé. Cántame algo, yo no sé. Entraron en esta crisis y regresaron a la comunidad y llamaron al viejo jefe, mira, tú vas a morir y nosotros no sabemos nada. Tú tienes que enseñarnos. Y entonces el viejo pasó los últimos 5 años de su vida. A todo día había una oficina de canto sí. Entonces, este convivio mayor con la sociedad brasileña es muy importante. Hoy hay un movimiento, los indígenas están produciendo en todos los campos de arte, en la música, la literatura, principalmente la literatura infantil, en los artes visuales. Há muitos artistas visuais muito importantes, com exposições em Paris, em la Fundação Cartier e tudo mais, em el cine, la literatura, as artes, então estão aí presentes. O movimento indígena é um movimento político mais difícil para eles, pero eles se organizaram quando empecé la mano del Estado, el proteccionismo del Estado era muy desmobilizador, não sei se é esta palavra, politicamente, porque não podiam ir em contra el serviço, porque era a única ajuda que tinham, pero el serviço foi cada vez mais decadente. Isso foi muito bueno, porque entenderam que tinham que hacerlo ellos. E aí o movimento indígena se organizou. Algumas décadas foram importantes para... o problema do Brasil não é como outros países da América Latina, onde há pueblos que são miles e miles de pessoas, são uma constelação, mosaico de pequenos grupos. Os maiores grupos são os Guarani, com 60.000, pero é uma exceção. Há 4 ou 5 grupos que chegam a 10.000, os outros podem ser 200 pessoas, que são um pueblo, um centro de mundo, uma língua única. Então, o movimento indígena, quando começou, havia muitos estranhamentos entre os puros e os indígenas, os remanescentes indígenas da costa de Brasil, que haviam perdido sua língua, quase todas de suas tradições. Então, havia um estranhamento, pero a largo estavam aí junto em Brasília e a coisa foi se resolvendo, não? Estavam todos em la mesma luta e então o movimento cresceu. Todo ano tem um encontro
que se llama Acampamento Tierra Libre y que se pasa en la explanada de los ministerios, en el centro de poder, y ahí van 2-3 mil indios, se reúnen ahí por una semana en una sola televisión, noticieros que van y son ignorados, son 3.000 invisibles en el centro del poder, ¿no? Entonces, pero están ahí resistiendo, ¿no? Tienen una libertad de pensamiento. Nosotros somos los otros, y entonces siguen luchando por sus derechos en un momento político para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Vincent. Realmente conmovedor. Quisiera saber si hay una estadística sobre la cantidad de diferentes pueblos con diferentes lenguas y la cantidad de indígenas o pueblos originarios que hay en Brasil. También tenemos, bueno, yo soy argentina, tenemos guaraníes y, bueno, un montón de problemas con los pueblos originarios por no darles lo que tienen que tener, sus tierras. Sí. Yo pensé que Argentina no tenía indios, fueron apagados, ¿no? Sí, bueno. Hay una resurgencia ahora, sí. De estos pueblos. Sí, hay una enciclopedia virtual online del Instituto Socioambiental. Ajá. Con todas las informaciones, son más de 180 lenguas, 500 pueblos diferentes, entonces todos los datos están ahí permanentemente actualizados. Instituto Socioambiental. Sí. Ok, gracias. / pueblos indígenas, PIBI. Ok, gracias. Está ahí toda la información en este proyecto que iniciamos en los años 80. Hola de nuevo. Vicente Carelli é mito em Brasil, não? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com vídeo na década dos 80 e sempre eu escutava falar de Vicente Carelli e eu venho a conhecer aqui em Madrid 30 anos, quase 40 anos depois. Vicente, eu não vou falar das películas, mas eu queria falar mais em si da essência de um projeto como tal, como vídeo comunitário, vídeo participativo, ou como se define, não? Por exemplo, eu também venho reproduzindo há vários anos esse tipo de projeto, pero em los barrios, em centros urbanos. E a importância desse tipo de projeto, eu sempre he visto como dois. Um autoconhecimento interno, não? E a outra, que é a difusão ou conhecimento externo, não? Um projeto como esse tem uma participação muito interessante de criação de autoestima, de autorreconhecimento, blá, 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 e também de conhecimento para fora. Não, isso é uma questão que quisiera saber contigo como tu lo ves. A outra é o seguinte, em los projetos que eu he participado também, eu sempre tenho dificuldade, e perdóname a los cineastas de formação, de trabalhar com os cineastas de formação utilizando a comunicação, utilizando o audiovisual como ferramenta para o desenvolvimento social. Porque o que hemos tenido pouquito foi de que os cineastas, logicamente por sua própria formação, de ser autor, de ser artistas, sempre lo veían as comunidades como seu objeto de trabalho, seu objeto de la realização de sua obra, e muito pouco e casi sin dar muita importância à questão do processo que se criava internamente através de um projeto audiovisual. Não? Quisiera que tu contar pouquinho também sobre tua experiência sobre isso. Bueno, é uma coisa muito importante. Primeiro, sou militante, pero não me gusta los panfletos. Creio que todo o esforço de vida nas aldeias foi generar e difundir experiências positivas, darle para outros pueblos
la oportunidad de conocer experiencias radicales de resistência, e isso funcionou muito. Isso foi muito defendido. Creio que uma minoria como são os indígenas em Brasil, sempre pensei que era mais necessário poblar o imaginário brasileiro com a realidade indígena, investir mais em sedução cultural do que confrontação política, simplesmente. E isso funcionou. Não? E o cine é um momento mágico, não? Lo que passou e sempre passa muito, fazer documentário é um exercício de autoconhecimento. Nós fazemos documentário acerca de los outros. Eles, o que proponemos é que fazem documentário sobre eles mesmos, que é sempre uma coisa mais difícil para nós, não? E o que passa muitas vezes, porque os estudantes são jovens que estão aí fascinados com sua mirada para afuera, a pantalla e tudo mais, pero no momento do conteúdo tem que reportar-se a los ancianos. E a coisa mais comovente é quando um jovem descobre coisas que não sabia e umas vezes se revoltam com os ancianos. Tu nunca me contaste isto. Por quê? Porque nunca perguntaste. Essa é a resposta, não? Então, esse encontro de gerações no processo de fazer cine é uma coisa muito interessante e fascinante. Não? Então, aí está o empoderamento e o processo de autoconhecimento, não é? E de valoração e de geração de autoestima. E também uma obra como, aí estou, é a minha, pero em Martírio há, não sei se as pessoas han visto, pero há cenas que eu não pudera filmar. A película termina com uma agência de segurança privada de los hacendados atirando em los indígenas que estão aí em um acampamento de retomada. Eu não poderia estar aí porque eles são tão covardes que jamais atacariam os indígenas sabendo que estávamos aí. Esperam que se quedam solo, então derramos aí uma câmera. 5 dias depois foram atacadas e filmaram todo. E isto gerou um impacto. Há uma confrontação também com uma cena muito importante na película, uma confrontação com a Polícia Federal que está tentando removê-los, executar uma sentença judicial de deportação. E também aí eu não poderia estar aí. Eu seria preso, me quitariam a câmera. E então havia aí um aluno guarani com sua câmera e filmou toda esta confrontação. E também há muitas cenas do movimento indígena em Brasil, que o indígena ninja, que lo chamamos, que filma todos esses processos, são suas imagens. Então, também em minhas películas, eles têm uma importante participação, são trabalhos colaborativos. Hicimos também uma película em colaboração sobre o tema da memória de los guaraníes, sobre a guerra guaranítica e as reduções jesuíticas do século XVI, XVII.
para tornar el patrimonio inmaterial de Brasil no solo la versión de los curas acerca de este momento o de los historiadores, pero la versión mítica religiosa de los guaraní acerca de este momento. ¿No es? Y esa es una cosa que yo no podría hacer, porque Ariel, que es nieto de un importante líder en Argentina, toma la palabra y el tema religioso es un tema privado, y entonces él conduce las entrevistas, entonces, y nosotros filmamos, su mujer filma también, entonces es una colaboración muy intensa y muy productiva. Hola, buenos días. Soy brasileña también, pero voy a hablar en castellano. A mí me gustaría saber cómo la formación de los indígenas y el empoderamiento de ellos como sujetos y no más como objetos ha cambiado la actividad de la antropología, del documental, y cómo eso quizás ha hecho que los blancos de alguna manera tengan que volver a sus propios raíces ancestrales, y si eso se sientes algo en este sentido. Bueno, como los indígenas están en moda ahora y hay oferta de plata para hacer, los blancos siguen haciendo películas sobre los indígenas, de cierta forma, pero muchos cineastas nos procuran y quieren cinegrafistas indígenas para trabajar. Bueno, es que creo que es una colaboración muy interesante, ¿no? Están haciendo ahora una serie televisiva sobre los crímenes de la dictadura contra los indígenas. Yo indiqué justamente el Kamikian Ninja, como es un gran cinegrafista, muy belas imágenes. Entonces estamos estimulando este tipo de colaboración, ¿no? Pero los indígenas están produciendo una autoetnografía, ¿no? muy interesante, y siempre insistimos en presentar la realidad indígena en toda su complejidad, con todas sus contradicciones, porque acerca de los indígenas hay los que los detestan y hay los que los aman, pero crean una mística, y muchas veces cuando conocen la realidad se decepcionan. Es preciso entender la complejidad de las cosas. En este momento, la cosa más grave que sucede en Brasil es un problema jurídico que dice una falsa interpretación de la Constitución de 88, que decía que los indígenas tenían reconocimiento de sus tierras, pero la Corte Suprema hoy tiene una interpretación muy nefasta, que dice: los indígenas que estaban en sus tierras en octubre 88, cuando fue promulgada la Constitución, estos tendrán derecho a sus tierras. Pero los que no estaban ahí en este momento, olvídate.
lo que llamo el marco temporal. Inventaron esta cosa que para los guaraní es gravísimo. No estaban, ¿por qué? Porque fueron deportados por el Estado, ¿no? Entonces la cuestión de la historia, la memoria histórica es fundamental, ¿no es? Hoy en día la derecha, los fascistas que están en poder, están haciendo una reforma de la enseñanza. Descubrieron que 80% de los maestros de historia son izquierdistas. Entonces la reforma va a suprimir la enseñanza de historia y de filosofía. Es una cosa muy seria. No es una cosa, es una cosa muy seria. Y estoy propondo, estoy escribiendo un guión para una serie que se llama Los indígenas descubren Brasil. Vamos subvertir un poco la... Entonces, la primera propuesta hace años que hicimos, ahora estamos escribiendo el guión, es el revés de la historia brasileña. Es muy importante, desde la perspectiva de diferentes grupos. Entonces, vamos a empezar en la costa con los Tupinambá y vamos a encerrar la serie con los Guajá, los semi-aislados en Maranhão, porque ahí vamos a recorrer a toda la historia de Brasil desde la perspectiva indígena. Es preciso luchar por la memoria, porque es la historia que legitima las demandas indígenas. No se puede... si vamos a olvidar la historia, vamos a decir de todos, no solamente de los indios. Y así es. Hola, has comentado antes que habíais trabajado en algunos poblados o con algunos grupos que tenían poca cultura tecnológica, que no tenían televisión en algunos casos, o que, bueno, fue un acontecimiento ver cómo el tiempo podía repetirse al visionar el vídeo, ¿no? Como el pasado se repetía. Entonces quería preguntarte si qué habíais observado sobre la manera de construir historias audiovisuales, sobre el lenguaje audiovisual de las personas indígenas que no tienen costumbre de ver historias narradas visualmente como estamos nosotros. Y en cuanto a la manera de ver o de percibir el mundo, ¿en qué tipo de cosas se fijan? ¿Qué tempos utilizan a la hora de grabar? Pero sobre todo, ¿cómo cuentan las historias? Si habéis apreciado alguna diferencia en esto. Y como segunda pregunta, cuando ellos quieren hablar de sí mismos, ¿qué es lo que más quieren contar? ¿Quieren hacer un vídeo de denuncia o de autodefensa? ¿Se interesan por la memoria histórica? ¿Quieren contar sus tradiciones o hablar de antiguos de la propia tribu? ¿Qué temas les interesan? Cuando ellos trabajan solos, me refiero. Bueno, no existen indios en Brasil. Así empieza Daniel Munduruku, que es un escritor indígena, y habla mucho con escuelas y niños, y siempre empieza así: no existen indios en Brasil. Se quedan ahí, ¿qué pasa? Él dice, no existe, porque es un equívoco histórico. Lo que existe es los Kayapó, los Guaraní, los Yanomami, los Xavante, por así adelante. Entonces, no podemos generalizar las cosas. Cada pueblo, cada cultura ha su propia manera y sus temas de preferencias. Entonces, lo guaraní, el tema religioso es fundamental. Los Axaninca, la frontera con Perú, que son unos precursores en técnicas
ambientales, de sostenibles, hablan de esto. Dependiendo del momento histórico que cada pueblo vive y el interés particular de sus culturas, entonces incorporan de una manera particular. Los gaviones están reconstituyendo sus ceremoniales, entonces esto es lo que los interesa filmar, y así por delante. Entonces, cada caso es un caso. No se puede hablar de una manera general. Bom, de una manera general, todos están interesados por, primeramente, como he dicho, por la cuestión cultural. Y en segundo momento, por cuestiones políticas. Son los grandes temas pero hay mucha producción de registro, de documentaciones. Resulta que no hay muchas formaciones, ¿no? Hay otras, Vídeo en las Aldeas ha inspirado otras instituciones como la gente del festival de documental más importante en Brasil, que es el Fórum Doc en el estado de Minas Gerais. Empezaron también el mismo proceso con otros pueblos muy interesantes que hay en el estado de Minas Gerais. Creo que por toda parte pero resulta que hay poca producción de obras cinematográficas, ¿no? Y creo que en este momento teníamos que, como la cosa se amplió de tal manera, investir en capacitación, porque la producción podría ser mucho mayor, ¿no? Pero vamos aguardar, quién sabe, una década o 2 décadas, como fue la dictadura pasada, para recuperar. Hablar hoy en Brasil de cine indígena es una cosa rara, ¿no? Porque los problemas son tan grandes, ¿no? Entonces tenemos que caminar despacito, ¿no? Y con las poblaciones menos tecnológicas, podrías saber Hoy en día todos, hay pantallas en todas las comunidades. O sea, ya no podemos hablar de un cine brut, por ejemplo, como el art brut. No, hay, sí. Hay películas muy radicales en términos de lenguaje. Recién demos un taller en Paraguay con los Ayoreu, que también es un grupo semi-aislado del Chaco, Paraguay. Y por la primera vez había un estudiante que es un señor de 50 años. Y se quedó con las cámaras y siguió filmando, y unos meses después, con la edición, había filmado unas tantas cosas, un retrato del Chaco y de las instituciones de protección de los Ayoreu, que es ellos pone la cámara ahí, liga, y tú lo ves ir sentarse y hablar en frente de la cámara, y después va a filmar encuentros con autoridades, el tractor destruyendo el Chaco. Es una película radical, maravillosa. Entonces, somos muy sorprendidos con las cosas que se pasan, ¿no? Pero hay poco espacio para hacer más. Pero lo que resulta es una cosa impresionante. Los indios Machacalí también, se piensa que no hay más indios en Minas Gerais. Hay sí. Y personas que están en otro mundo.
Buenos días, Vincent. Me parece que en algunas líneas de desarrollo, digamos, del documental en su conjunto, llevamos unas cuantas décadas observando un giro etnográfico, ¿no? De alguna forma, los cineastas hacen también autoetnografía, un término que has utilizado y que se está utilizando mucho, ¿no? Para el análisis o para la reflexión del documental contemporáneo, también de algunas prácticas artísticas visuales, ¿no? Y en relación también con esa perspectiva de la serie de televisión, donde has introducido el problema de las historias alternativas, la memoria, la historia con mayúscula y las historias, eso lo vemos en muchas otras prácticas documentales. Y te quería preguntar si, digamos, toda esa evolución del documental o la no ficción hecha por no indígenas construye o puede hacer que los espectadores, los públicos en general del cine indígena tengan otra posición espectatorial, digamos un espacio donde no se sitúa una mirada sobre la diferencia, y eso también permita eliminar esa categoría de objeto y pensar en un sujeto. Creo que Adriana, cuando ha intervenido antes, iba un poco por esa línea, me parece, ¿no? Como una continuidad en torno a las identidades, digamos, múltiples y construidas históricamente y construidas también como formas de resistencia, ¿no? Otro espacio de diálogo. Sí, bueno, nosotros empezamos con el cine directo, que en este momento me parece que está fuera de moda, pero creo que la nueva generación de vídeo en las aldeas está embarcando en otro estilo cinematográfico, más actual, y creo que hoy en día es importante porque nosotros nos concentramos en el vídeo comunitario, en una dinámica muy específica que es la dinámica de una aldea, ¿no? Pero hoy hay hay aldeas urbanas, hay poblaciones indígenas urbanas muy grandes, hay los universitarios indígenas, hay talleres con otras perspectivas, hay videoartistas haciendo con animación, con otros estilos. La cosa va así ampliando y diversificando en términos de lenguaje cinematográfica. Y entonces creo que está ampliando, ¿no? La producción, los estilos, el lenguaje, lo que es muy positivo, ¿no? Entonces creo que lo que van a producir los indios universitarios será una otra mirada, ¿no? Entonces hay mucho más que hacer y cosas muy diversas que van a hacer aparecer nuevos estilos, nuevas temáticas, nuevas perspectivas. Creo que mucha cosa nueva va a acontecer en el futuro. No sé si he respondido. No. Sí. Vincent, quería hacer una pregunta que veo que ahora has dicho que hay indígenas que van a producir, estudiantes, que ya vienen con otras referencias y audiovisuales, pero también hay casos de este alumno de 50 años de esta comunidad, de esta aldea, perdón, que produjo estas imágenes radicales, o sea, que vienen con una producción original, sin autorreferente, no completamente libre. Entonces,
una cosa, para nosotros siempre vemos una imagen ya o cuando vamos a filmar algo, ya tenemos nuestro campo de referencias, que es intuitivo casi y está dentro de nosotros. Y tú también, cuando ves las imágenes, supongo que tiene sus imágenes que, aunque no seas de cine, que seas antropólogo, etc., tiene sus imágenes. ¿Cómo es para ti ver estas imágenes originales de estes? ¿Cómo es para ti ver esto, relacionarse con esto? Estimulante, ¿no? Muy estimulante. Estoy muy entusiasmado que miradas muy diferenciadas están surgiendo. Y no digo que no soy antropólogo, nada en contra, pero no puedo decir que soy antropólogo. Yo sé que en Wikipedia está así. Ya pedí a amigos que van ahí, cambian esta cosa. Pero pudiera ser antropólogo y me fui casado con 2 antropólogas, quizá por osmose. Essas produções assim brutas são muito interessantes. Há departamento de cine na Universidade de Minas Gerais que abandonou o cine industrial e todos os estudos são acerca do cine indígena. Há uma produção de teses sobre esta questão muito intensa em Brasília. E toda semana 2, 3 estudantes fazendo teses de doutoramento, de todos nos procuram. Meu Deus! É interesse muito grande dos estudiosos acerca deste fenômeno, sim. Yo te quería hacer una pregunta en relación a la formación y en relación a los imaginarios fílmicos. ¿Qué tipo de, supongo que variará en cada taller, pero qué tipo de ejemplos cinematográficos ponéis en estos talleres? Si ponéis algún ejemplo para formar dentro del lenguaje audiovisual. Bueno, el taller... Todos salen a filmar durante el día, por la tarde miramos todo lo que es producido y en la noche cine para todos. Entonces es un mes de inmersión, es el timing máximo, porque si no las compañeras dicen, bueno, tiene que casar, las crianças tienen hambre. Entonces es un tiempo, un mes, está bueno, ¿no? Ellos tienen mucho interés, primero, en verse. Y toda la producción es un poco autorreferenciada en las películas que los otros talleres han generado, ¿no? Entonces, porque conocer los otros pueblos indígenas de Brasil es un fascínio para ellos. Entonces, mostramos cosas variadas, ¿no? Charles Chaplin es siempre una cosa fascinante. Es una cosa universal. Hay algunas películas que funcionan muy bien, pero lo que los interesa mismo es conocer los otros pueblos. Hola, buenas. Mira, yo quería, como has hecho muchas alusiones también al sistema educativo, ¿no? Con la formación de los profesores o muchas cosas que están pasando en Brasil que son terribles en la educación. Me gustaría saber cuál es tu visión del sistema educativo, cómo
cómo puede apoyar o destruir, ¿no?, este tipo de procesos, porque entendemos el sistema educativo también como una herramienta que ha sistematizado la domesticación de muchas de estas culturas, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser una herramienta poderosa si se concibe de la manera adecuada, ¿no?, para trabajar estas problemáticas a nivel político desde la infancia. Entonces, bueno, quería saber un poco tu visión sobre el sistema educativo. Bueno, en este momento es un desastre, ¿no? Se no va más a enseñar. El programa se llama La Escuela Sin Política. Sin ideología. Y hay fiscales que invaden las clases para controlar lo que los maestros están diciendo. Es un movimiento creciente de control, de represión, así como ayer estuve con mi amigo ahí presentando la película Bicha Travesti. Sí. Están ahí invadiendo exposiciones de pinturas con temáticas queer, están secuestrando obras y están haciendo cosas como cuando Judith Butler fue a hacer una conferencia en Brasil, había un protesto de 500.000 asignaturas en contra la presencia de Judith Butler en Brasil, pero la institución no sucumbió a la presión, pero la señora fue agredida en el aeropuerto cuando quitaba el país. Entonces, imagínate el clima de ese país, que, bueno, nosotros sabíamos que el crecimiento de las iglesias evangélicas fundamentalistas en las últimas décadas tomó una proporción muy grande y están ahí muy bien organizados y tienen un proyecto de poder, de una candidatura para la presidencia de la República. Todos ellos están metidos en partidos políticos, entonces es una bola terrible, ¿no? Muy devastadora. Cuando presenté la película Martirio en Lisboa, había muchos brasileños, cada vez más, mucha gente está quitando el país. Yo decía, no es el momento de quitar el país, es el momento de permanecer. Nosotros, mi generación abandonó la política, pero entregamos el país. Y tenemos que volver a hacer política partidaria, lo que sea. Los evangélicos están ahí reunidos todas las semanas, ahí, con su... y la izquierda ha abandonado lo que pasa en Brasil cuando un gobierno de izquierda toma el poder, rompe sus conexiones con los movimientos sociales. No, ahora soy Estado, entonces no puedo. Es una cosa muy rara que pasa, ¿no? Entonces la izquierda está completamente atomizada, no tiene un candidato, hay 5 candidatos, es una tragedia, ¿no? No sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, la enseñanza, entonces, están mirando este punto, ¿no? Estratégico de la educación, ¿no? Y así que tomaron el poder, descubrimos que tenían una agenda muy precisa
de la reforma trabalhista, de la previdencia social, de todo. Están anistiando todas las empresas de las deudas con el Estado, están penalizando los pobres, una reforma de la previdencia social, están vendiendo el país, las reservas de petróleo, las tierras en la Amazonia, todo, están vendiendo el país, ¿no? Y entonces es una cosa muy seria que pasa ahora, muy triste también, muy deprimente, pero tenemos que reagir. Y la población, no sé si va a haber elecciones en Brasil, porque los militares están ahí y el día del julgamento de Lula, el jefe de las Fuerzas Armadas se pronunció diciendo que los militares pueden intervir en el proceso. Pero Lula es un liderazo, ¿no? Un ser tan carismático. En los 3 últimos días antes de su prisión, resistió unos 3 días en el sindicato de los metalúrgicos y ha hecho discursos históricos. Y toda la prensa que no quería noticiar, tuve que noticiar, ¿no? Él decía, ustedes que están en poder tienen 3 alternativas. Me prende y viro héroe. Me mato y yo viro mártir. Y si me solto, viro presidente de la República, porque en su prisión sigue teniendo 50% de los votos, intenciones de los votos. Entonces, estamos en esto. Toda esta cosa para incriminar Lula, no que Lula fuera un santo. De cierta manera, el Partido de Salvador traía a la izquierda por hacer los mismos procesos que todos los otros partidos hacen, ¿no? Entonces, pero decía Lula, ¿cómo gobernar un país sin establecer compromisos? Y él es un negociador, un sindicalista, ¿no? Entonces, en la era de Lula contempló la pobreza, pero contempló las grandes corporaciones también. Y ahí, en los últimos días, refén en el sindicato, él dijo, hoy sé quién son los verdaderos amigos. Porque todos los que se aprovecharon del momento Lula, hicieron mucha plata, pero en el mismo instante lo apuñalaron. Y así fue. Y toda esta cosa es para impedir que sea presidente de la República nuevamente. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Vincent.